¿Listo? Listo. Ok, bueno. Ok, pues muy buenas tardes a todos. Estamos en esta actividad de este año. El año pasado realizamos una actividad que se llamó Psicoanálisis, ¿Qué decir del fin? Invitamos a Emanuel Bisset, Fernando López Laje y Alejandro Fujigaki. Dicha actividad tuvo muchos efectos y pues en estos efectos nos provocó muchas resonancias y es por esta razón por la que decidimos organizar esta actividad. Y bueno, pues vamos a empezar con la participación de Fernando Barrios, luego seguiría Mauricio González y finalmente Elena Maldonado. Les vamos a pedir que por favor silencien sus micrófonos y al final de las presentaciones va a haber un tiempo para que haya participación de todos ustedes, para que haya intervenciones y preguntas sobre pues otras resonancias que les provoque todo esto, todas estas presentaciones. Bien, empezamos entonces, Fernando, adelante. Bueno, bárbaro. Yo lo que voy a leer, en realidad, es un texto no muy largo, que en realidad lo preparé pensando en esta actividad, pero fue utilizado en parte para otra actividad, que fue la del trabajo de discusión que hicimos en Café y Psicoanálisis del libro de Vincent Desprez, A la salud de los muertos. Entre otras cosas porque a mí me parecía que hay autoras y autores que no se entienden demasiado, que me parece que se leen un poco parcialmente si no se entiende que hay una cierta deuda o una cierta resonancia justamente de lo que se dio a llamar el giro ontológico. Entonces, por eso ese texto fue utilizado en esa ocasión, pero me parece que capaz venga bien para esta. Entonces, el texto se llama De existencias múltiples. La ontología cayó en desgracia en el siglo XX, como lo señaló bien Martin Heidegger, y nos advirtió, lo cito a Heidegger, todo intento por conocer al ente en cuanto que ente parte de un acuerdo previo sobre lo que propiamente queremos decir con esta expresión, ser. Por lo tanto, se puede decir que la pregunta por el ser ha de enmarcarse antes de todo conocimiento científico y ontológico, ya que si no llegamos a una claridad acerca de lo que queremos decir al referirnos al ser, no llegaremos a una claridad respecto de los conceptos ulteriores a este. No voy a poder hacer acá demasiada alusión a la diferencia entre lo óntico y lo ontológico, que es una distinción bastante crucial en Heidegger, y solo diré que la existencia de cosas, independientemente de la participación humana, es un sesgo que será retomado contemporáneamente por la llamada ontología orientada a los objetos, con Graham Harman, Levi Bryan, entre otros. Por su parte, la llamada muerte del sujeto, en lo que algunas y algunos llaman posmodernidad, produjo o pretendió producir, entre otros efectos, su vaciamiento de ser, su inconsistencia definitiva. Toda ontología fue sospechosa de metafísica, de sustancia, de trascendencia, de Dios. Y algunos dicen que la epistemología tomó el relevo de la ontología. Algo así como si en algún momento hubiésemos creído que la ontología era algo ya superado. Sin embargo, modernidad, posmodernidad, modernidad tardía han significado, entre otras cosas, derivas ontológicas que podrían, o sería interesante que fueran precisadas una y otra vez. Es en este sentido que Bruno Latour dice que a la modernidad y los modernos les urge una autoetnografía, una antropología que les restituya una opacidad y una otredad que ellos han querido ubicar en los otros. Quizá justamente sea Bruno Latour quien más claramente lo ha planteado en su investigación sobre los modos de existencia. Dice Latour:
hay que poder designar como un error de categoría lo que lleva a atacar injustamente a los ídolos. La creencia en la creencia de los otros es lo que define con bastante precisión lo que puede esperarse de los modernos cuando se creen desengañados. Estos ciegos tienen esta intrigante particularidad. No se ciegan nunca tanto como cuando creen que están con los ojos abiertos de par en par. Por eso se subestima siempre la urgencia de hacer una antropología de los modernos. Bueno, como verán, hay mucha ironía en este modo de Latour de entender a los modernos tan advertidos, tan desencantados, modernos, posmodernos también, ¿no? Bien, tan superados. Y agrega respecto de qué o de quién es un moderno. Es moderno quien sabe que los otros están hundidos en la creencia, aun cuando esos otros afirmen que no lo están. Más exactamente, es moderno el que ante esta denegación de los creyentes afirma tranquilamente que estos no pueden soportar que se les diga la verdad en la cara. En el mismo momento en que él, el valiente crítico, niega la protesta de los creyentes que no creen, que nunca creyeron o que al menos nunca a la manera en que los modernos creen que los otros creen. En suma, es moderno aquel que en sus relaciones con el otro utiliza la noción de creencia y que además se enfada por tener que desengañar los espíritus, engañándose él mismo sobre quién puede engañar a quién. ¡Oh ingenuidad! ¿Cuántos crímenes se han cometido queriendo despabilarte? Bueno, ahí termina la cita de Latour. Y en Nunca fuimos modernos, respecto de lo que llama cuasi objetos u objetos híbridos, dirá que cuanto más se empeñaron los modernos en eliminar toda ambigüedad respecto de la división sujeto-objeto, espíritu-naturaleza, más proliferaron humanos considerados naturaleza y hechos socializados. Lo híbrido goza de buena salud. Los cuasi objetos de Bruno Latour no pertenecen a la naturaleza ni a la sociedad, ni al sujeto, ni al lenguaje. Tampoco los hiperobjetos de Timothy Morton. Podría decirse entonces que se ha producido una ampliación de la objetualidad, o mejor, una objetualidad expandida como efecto del borramiento de la división correlacionista sujeto-objeto kantiana. Algo similar parece haber ocurrido con la ontología devenida ontologías en plural, una ampliación de lo existente con su consiguiente asignación de agencia. Son muchas las fuentes teóricas de que abreva directa e indirectamente este retorno del ontológico. Realismo especulativo, antiespecismo, ontologías relacionales, ontología orientada a los objetos, apuestas a la fabulación especulativa, perspectivismo amerindio, pero fundamentalmente el llamado giro ontológico, que surge en el campo de la antropología y se disemina sus efectos al resto de los campos de saber, lo sepan o no estos otros campos, ¿no? Porque el psicoanálisis parece no haberse enterado demasiado. Martin Holbrad, antropólogo y probablemente responsable del término giro ontológico, muestra en su texto 3 provocaciones ontológicas lo que ha supuesto este giro. Se trata en primer lugar de una advertencia respecto de la inadvertencia en relación a lo que llama supuestos ontológicos, o en otro lugar llama compromisos ontológicos, que dice son previos a cualquier epistemología y la determinan. Supuestos que implican afirmaciones acerca de lo que algo es y de su existencia. Aunque en este retorno, lo ontológico, ya no se trata de un sustantivo, sino de un adjetivo, y no se trata tampoco del ser como sustancia o esencia, sino en tanto existencia y agencia. La pregunta no será entonces qué es lo que es, sino qué es lo que hay. Señala Holbrad que este giro se nutre, además de los ancestros de la antropología que él nombra, Claude Lévi-Strauss, Bronislaw Malinowski, Evan Pritchard y Boas, etc.,
de autores como Roy Wagner, Marilyn Strathern y Eduardo Viveiros de Castro. Este giro, que Hallbrad hace análogo a los giros interminables de los derviches en la tradición sufí, cosa que me gusta mucho esa imagen, supone además radicalizar la denuncia del prejuicio etnocéntrico, la puesta en crisis de nociones duales como naturaleza-cultura, humano-no humano, vivo-muerto, lo que por otra parte no es sino la toma del relevo de múltiples cosmovisiones de pueblos y etnias a lo largo y ancho de América y del mundo. Supone, por ejemplo, abandonar la idea de representación respecto de los modos de presentificación en espiritualidades indígenas o afrodiaspóricas. Para dar un ejemplo muy claro, diremos que cuando un o una practicante de religión yoruba se postra ante una imagen de Shango o de Yemanjá o de cualquier otra deidad, no está ante su representación, sino que está ante Shango mismo. Hay una ye, lo que se llama una ye, que porta ese objeto sagrado que lo hace uno con el orishá, la deidad a la que pertenece, o mejor aún, de la que es parte. Supone además abandonar la idea de que el ritual reactualiza una y otra vez una leyenda, que es su eterna repetición, para abrirse a la idea de que incluso en el ritual se reinventa algo de esa leyenda, de ese fundamento ancestral. Cuando una adivino o adivina dice algo que ve, lo está inventando, está produciendo lo que Hallbrad llama una definición inventiva. Es decir, que está en juego ni más ni menos que lo que hay que ver, lo que vemos en lo que hay. Y agrega Hallbrad, lo que colorea el cristal con el que el antropólogo mira las cosas no son suposiciones sociales, políticas y culturales, sino ontológicas, con lo cual nos referimos a los compromisos más básicos acerca de lo que las cosas son. Implicará entonces, desde esta lectura, reconceptualizar la verdad, así lo dice. Antes que explicar por qué la gente hace lo que hace, deben primero suponer que entienden qué es lo que hacen. Por su parte, Arturo Escobar, antropólogo colombiano, propone la noción de ontología relacional, es decir, una ontología que se produce en relación. Lo que es, lo que hay, será establecido en la relación entre entes, y además cada vez, y no aisladamente. Lo que es, lo que hay, es en relación, y yo agrego, y cada vez. En un encuentro anterior decía, la distinción naturaleza-cultura ya no se sostiene. Hay una multiplicidad de seres y objetos con agencia, actantes, es decir, capaces de afectar y afectarse, produciendo efectos. Todo lo que produce efectos existe. Hay un temblor en el ser, dice Timothy Morton, y otros, que habilita otras ontologías no correlacionistas, ontologías orientadas a los objetos, ontologías sin sujeto, hiperobjetos que se relacionan en una temporalidad otra, no humana. El mundo está dejando de ser kantiano. Dios, el alma y el mundo, las tres ideas trascendentales kantianas agonizan. El mundo es el último resto metafísico, se diría casi un fósil. Y agregaba, habitamos mundos tentaculares, rizomáticos, heterárquicos, fluidos, inconsistentes, en deriva proliferante. Nuestras vidas tienen lugar en sistemas disipativos. Lo probabilístico no excluye jamás el azar. Habitamos mundos espectrales. Hace ya un tiempo, con un pie en el texto de Jacques Derrida, Espectros de Marx, El estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva internacional, así como con los trabajos de Mark Fisher, entre otros, lo espectral ha puesto en tensión la dicotomía muerto-vivo, y diversos autores y autoras han desplegado las consecuencias de esta problematización de una metafísica de la presencia, lo que, entre otras cosas, posibilita o eventualmente posibilitaría una salida a lo que Gabriela Valcarce llama el tratamiento humanista de la alteridad. En nuestros países, además, habiendo padecido dictaduras con torturas y desapariciones, así como con exterminios indígenas,
en el caso de Uruguay particularmente, Uruguay, un país que en algún momento se enorgulleció de no tener indios y de ser la Suiza de América, bueno, delirio si los hay. Entonces, en nuestros países, habiendo padecido dictaduras con torturas y desapariciones, así como con exterminios indígenas y la esclavitud y trata de esclavos, hay que recordar que Montevideo fue un puerto de esclavos, lo espectral adquiere una potencia política inusitada, al tiempo que señala una herida colonial siempre abierta. Si a esto le sumamos la existencia de espiritualidades otras, no católicas, para las cuales la convivencia con espíritus es parte de la cotidianidad de los pueblos, lo espectral, una vez advertida la colonialidad espiritual, efecto y método nada menor de la conquista, colonización, adensa sus consecuencias vitales. En esa ocasión decíamos también, seguramente alguien se está preguntando, porque siempre alguien se pregunta eso, ¿en qué toca esto al psicoanálisis? ¿No? Entonces, como para muestra alcanzo un botón, solo diré que, por ejemplo, esta consideración otra de la presencia podría habilitar, por ejemplo, una revisita crítica de la noción de lo unheimlich, lo ominoso, tan caro a cierto psicoanálisis, o del Fordá, o del simbólico, o de los tres registros, real, simbólico, imaginario, y por supuesto del duelo, lo que no me parece poca cosa. Todo lo que es pensable, imaginable, fantaseable, soñable, fabulable, delirable, existe en algún plano de realidad, en algún régimen de existencia. Bueno, yo dejo por aquí estos apuntes. Adelante, Elena, continuamos. Perdón, Mauricio, continuamos con tu participación. Adelante. Gracias, Marina. Y bueno, pues muchas gracias a este espacio, ¿no? Este pretexto que pues siempre es muy animoso en Ediciones Justín para, pues eso, acercar cosas que tienen resonancias, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues el texto de Fer también creo que le da mucha entrada a lo que yo quería compartirles, que es un poco los avatares que hemos estado como enfrentando a partir de la interpelación, la recepción de esto que ahora le llamamos giro ontológico y que pues ha sido parte del problema, ¿no? Estos aparatos de captura en donde ya una clasificación, ¡pum!, nos mete en un asunto complicadísimo. Digamos que al menos a mi generación le tocó esta recepción, ¿no? Tuvimos la fortuna, al menos en México, de contar con gente como Pedro Pitarch, que trabaja con Celtales en Cancún, en Chiapas, Johannes Neurath, ¿no? Que trabaja con Birrárica, con huicholes, ¿no? En el occidente de México, y bueno, con Carlo Bonfiglioli, que trabaja con Rarámuris en la Sierra Tarahumara, que pues el asunto de esta recepción que se dio a Roy Wagner, a Philippe de Escola, ¿no? A Eduardo Viveros de Castro, con quien tuvimos charlas, tuvimos seminarios, ¿no? Tuvimos la oportunidad de interlocución con ellos, pues siempre fue bien complicada, ¿no? Porque hay como todo un giro, ¿no? en ese sentido de como lo que subrayaba Fer, ¿no? Una radicalización de ciertos presupuestos que había en la antropología y que por varias razones como que se habían estado truncando. Una de ellas que parece como que es de las principales batallas que va a enfrentar estos autores, pues va a ser como un privilegio a las epistemologías, ¿no? Y recordarán, ¿no? O sea, en muchas de nuestras afirmaciones decoloniales, pues había todavía la aspiración de epistemologías del sur, de epistemologías otras, de otros saberes, ¿no? De maneras de zafar de esos constreñimientos, esos marcos, esas formas, estado de pensamiento que de alguna manera impedían pensar de la fuera, es decir, una antropología nativa y no del nativo, por decirlo en términos muy clásicos, lo de nativo o intentando suspender la valoración de eso de nativo, ¿no? Entonces, bueno, siempre enfrentamos muchos dilemas, ¿no? O sea, ¿cómo era posible, por ejemplo, ¿no? Que pueblos indianos
tuvieran justo rituales o prácticas rituales como las que constatamos en numerosas poblaciones de este país, pero a la vez estuvieran insertos en circuitos de mercado, estuvieran insertos en toda la emergencia del movimiento indígena que a finales del siglo XX en México conmovió muchísimo a muchos de nosotros, o nosotres, vaya, que pues de alguna manera abrió discusiones sobre autonomía, ¿no? Sobre la relación con el Estado, que a la fecha son fundamentales, por ejemplo, en las defensas territoriales de estos padeceres que tenemos frente a despojos, grandes corporativos, mineras, eólicas, petroleras. Vaya, nada que platicarles a la gente que pues está en América, ¿no? En nuestra América. Y ahí pues el asunto empieza a volverse auténticamente muy sugerente porque hay como dos momentos y esto es lo que ahora alcanzo a ver que estamos enfrentando, ¿no? De ese momento en el que la antropología como que se veía muy interpelada porque estaban impugnando las nociones de representación, mucho de la herencia del giro giro lingüístico, que volvía casi todo signo, ¿no? Entonces éramos casi críticos literarios que veíamos las narrativas y veíamos los giros que se hacían para ver cómo aparecían planos de significación o procedimientos semióticos fabulosos, fantásticos, vaya, pero que, pues eso, volvía todo en un marco que era mucho más fácil de aprender para el campo disciplinario desde el cual nosotros estábamos trabajando. Y bueno, pues la antropología heredera del colonialismo, pues nunca ha dejado de tener todo un costado que ha sido pues también muy solidario con esos movimientos de reducción, simplificación, ¿no? Y bueno, manipulación política que pues estaba denunciada por varios pensadores postcoloniales y decoloniales, ¿no? Pero en este punto, justo, la etnografía fue la que empezó a dar el giro, ¿no? Y esto es algo que a veces es muy difícil de dialogar con otros campos, ¿no? Porque parece que nos ha pasado mucho, y incluso a mí me pasaba mucho al principio, que yo escuchaba como muchas resonancias deleuzianas en Viveros, ¿no? Porque es remañoso el Viveros, o sea, juega un montón con las citas y le encanta intervenir, sobre todo a Lévi-Strauss, a Clastres y bueno, pues también mucho más tardíamente a Gilles Deleuze. Entonces, de repente parece que uno está leyendo diferencia y repetición, pero le mete como jueguitos en donde aparece eso que más tarde él llamará metafísicas chamánicas, ¿no? Entonces, en un primer momento, fíjense que el movimiento que amplió el asunto, y ahí valdría la pena charlarlo, sobre todo con quienes estén cercanos al arte o cercanos al arte, es cómo, por ejemplo, en la etnografía de Viveros, las claves deícticas fueron las que permitieron empezar a visibilizar cómo aparecían sujetos de enunciación que no necesariamente eran humanos, aunque aportaban como un contenido antropomorfo. Y para decirlo rápido y no hacer demasiadas bolas, era como si aquello que fue pensado como animismo, como una especie de religión, en realidad lo que era una forma de relación en donde la subjetivación que se marcaba claramente en los cantos y en ciertas ritualidades funerarias, por ejemplo, entre los arahuaté, pues mostraba que había un montón de sujetos de enunciación que ni siquiera eran humanos, pero que compartían modos de relación a la manera de lo humano. Entonces, una de las primeras diferencias que empezaban a marcarse era zafar de la humanidad como especie a una humanidad como forma de relación, del humankind al humanity, ¿no? Lo va a poner así Viveros para hacer como esa distinción y mostrar que esa forma relacional en la que supuestamente era privilegio del humano, pues participaba de muchas más especies, por decirlo así, que estaban muchas veces cifradas por los lugares de caza, de congénere y de presa. Lugares que, y ahí pues también apelo a su cercanía con la topología, pues pueden ser ocupados por cualquiera dependiendo el cuerpo
o el tipo de relación que se establece, ¿no? Y una de las grandes dudas, de los grandes problemas que aparecen en las metafísicas chamánicas era justo saber quién es el otro, ¿no? Entonces, algo que era muy bonito, y lo cuenta Viveros en un montón de entrevistas, una que dio aquí en México, en Coyoacán, a Alejandro Fujigaki, justo a Isabel Martínez y a Denise Salazar, era pues este problema que aparecía con el otro, ¿no? Que parecía que, por ejemplo, en la disciplina antropológica era un privilegio, pues era un problema característico de un montón de sociedades amazónicas en donde el otro no se sabe si es tu predador, si es tu congénere, ¿no? Y no estoy hablando de ningún grupo de colegas, sino de mitos amerindios, ¿no? En donde no sabes si es el predador, si es un ente metahumano o si de veras, si es tu carnal, si es tu hermano que te va a acompañar en la cacería, ¿no? Entonces es fascinante porque eso aparecía en un montón de narrativas poéticas, ¿no? Que justo hacían ver cómo las relaciones que se establecen con la alteridad te colocan en posiciones que pueden ser completamente variantes, ¿no? O sea, que todo el tiempo pues, están deviniendo, ¿no? Y ahí esa noción nos volvía muy complicado justo identificar quién es el otro o identificarlos nada más como se había simplificado con entes humanos, no humanos o metahumanos. No, porque en cualquier momento tus relaciones te van produciendo un tipo de transformación. Y entonces era como si lleváramos el estructuralismo de este tipo de estructura como sistema de transformación a ver una especie de estructuralismo autóctono amerindio que era mucho más radical, era mucho más dinámico de lo que se esperaba, ¿no? Con transformaciones que no eran tan estables, que eran muy ambiguas, y que esto pues poco a poco se fue formalizando en esto que Viveros hizo como a través de un colectivo de colegas que en principio algunas fueron sus estudiantes, pero que ahora son parte de esta gente que ha propuesto nociones como la de perspectivismo, ¿no? Que Viveros puntúa a Tan Stolze Lima, ¿no? O por ejemplo, esta pregunta sobre el otro, en la antropología de Aparecida Vilaza, era muy evidente, ¿no? Como en varias de las poéticas indígenas que ella iba recolectando, la pregunta por el otro y los puntos climáticos de estas poéticas tenía que ver con la revelación de alteridades que no eran claramente determinadas o identificadas, ¿no? Entonces, de esa interlocución con este colectivo de etnógrafos, que a su vez, y Viveros lo narra muy bonito, que desde sus primeras andanzas de campo fueron con chamanes, por decirlo en términos genéricos, que estaban deviniendo como tales, él fue empezando a formalizar esto, que poco a poco se volvió el multinaturalismo, eso es un subrayado, ¿no? Porque es justo la diferencia radical con el multiculturalismo que estaba en curso, en donde hay un mundo y se inviste de muchas culturas, pero el mundo es, ¿no? Y ese quien sabe qué es el mundo, pues es el antropólogo, pues se volvía mucho más lábil, mucho más diferenciante, por decir así, mucho más inestable y permanentemente ambiguo, muchas veces evanescente, ¿no? Entonces, este asunto de registrar este tipo de ambigüedades, pues tuvo el privilegio del trabajo que actualmente se hace, por ejemplo, en la antropología del arte, ¿no? La antropología del arte ha sido de los encuadres en donde más fácil se puede ver estas ambigüedades, las dudas, las transformaciones, ¿no? Y cómo de alguna manera operaba esta forma que en realidad resultó también ser muy complicada al hablar de ontología, ¿no? La corrección que va a ir haciendo poco a poco Viveros de Castro, me parece que la gran mayoría de los y las antropólogas, es justo zafar ya de estar hablando de ontologías y empezar a hablar o de metafísicas o de alterantropologías, ¿no? Lo que van a estar sosteniendo es que en realidad, pues, este tipo de reflexión sobre la alteridad, ¿no? Y sobre su entorno, lo que se puede llamar realidad, mundo, lo que nosotros creamos o podamos conectar con nuestros interlocutores, pues justo es algo que ocupa más
y que puede ser la vía para zafar de esos compromisos ontológicos de los cuales hablaba Fer con respecto a Holbert. Les voy a hacer una pequeña cita un poco nomás para ver como la intención de por qué se ocupó lo ontológico y que hoy lo pensamos más como una tecnología de descripción, ¿no? En donde se pone al frente, digamos, la conceptualización, la imaginación conceptual de nuestros interlocutores, intentando poner en suspenso, y ahí pongo las resonancias con el psicoanálisis, de todas nuestras nociones, nuestros libritos, nuestros autores, para intentar dar mucho más acogida, darle lugar a esa imaginación de nuestros pares. En 2003, Viveros presenta es una conferencia que en realidad es como una versión de un texto previo que se llama El Nativo Relativo, y esta se llamó Ant, que en realidad lo presenta en una cena sobre ciencia y antropología. Y toda la charla, como que poco a poco Viveros lo que va a ir es zafando de esa relación hacia la ciencia y más bien pensarla como un tipo de producción conceptual no convencional, intentando zafar también de la filosofía, pero mucho más cercana a ciertas formas de producción de conceptos, ¿no? Ahí nuevamente hay muchas resonancias con qué es la filosofía de Deleuze y Guattari, pero está en otro registro, ¿no? En este pensar los conceptos con gente adentro, lo va a decir así, citando a Tim Ingold. Pero vean la forma en cómo termina esta conferencia, que es muy bonita. Yo soy malo para leer en voz alta, pero bueno, lo intentamos. Y dice, así dice: creo que el lenguaje de la ontología es importante por una razón específica y, digamos, táctica. Actúa como una contramedida a un truco de desrealización frecuentemente jugado contra el pensamiento del nativo, que convierte este pensamiento en una especie de fantasía sostenida, reduciéndolo a las dimensiones de una forma de conocimiento o representación, es decir, a una epistemología o a una cosmovisión, como si lo que hay que saber o ver ya se haya decidido de antemano y se haya decidido, por supuesto, a favor de nuestra ontología. Entonces, la noción de ontología no se evoca aquí para sugerir que todo pensamiento, ya sea griego, melanesio, africano o amazónico, expresa una metafísica del ser, sino para subrayar el hecho de que todo pensamiento es inseparable de una realidad que corresponde a su exterior, ¿no? En la entrevista que les contaba que dio acá en Coyoacán, antes de echarse unas chelas, les decía Fuji, a Denicia y a Isabel que él creía en una especie como de antropología de las consecuencias, ¿no? Que es, no importa si el jaguar habla o no, ¿qué pasa en un colectivo en donde el jaguar habla, ¿no? Y ahí también nuevamente hay resonancias con esta forma de darle lugar a estas poéticas, en la forma en como cerraba Fer, por cierto, ahorita, ¿no? Y es muy interesante porque fíjense, las consecuencias que tenemos ahora, al menos acá en México, y es parte de los ensayos que estamos haciendo desde ciertos procesos de defensa territorial, es que, por ejemplo, las luchas por la autonomía, que fueron radicales a partir del 94 y la emergencia pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hoy en día pues han sido como en mucho acotadas bajo cierta forma de reconocimiento constitucional, en donde se reconoce la libre determinación, pero de forma muy acotada. La forma en cómo los pueblos han estado luchando por la libre determinación es la autonómica, que implica otros derechos como el de la autodelimitación, autoafirmación, ¿no? Y ahí la pregunta, cuando nosotros ensayamos estas tecnologías de descripción consecuentes, variantes del pensamiento de nuestros interlocutores, empezamos a ver que esa acotación, en donde parece todo muy definido en términos de, por ejemplo, quién participa de esos pueblos y qué son, quiénes tienen ese derecho de libre determinación, cuando empezamos a ver los colectivos con los cuales se configuran estos pueblos, tenemos defensas como las del maíz o las defensas territoriales, en donde eso que pudo haber sido objeto, que pudo haber sido propiedad, que pudo haber sido objetos susceptibles a extracción o alienación, pues son parte de la sociabilidad que la autonomía reconocería si reconociera estas formas de autodeterminación ontológica,
que es un poco lo que estaría proponiendo Viveros de Castro, ¿no? Y ahí pues tenemos consecuencias amplísimas, ¿no? En donde, pues eso, los pueblos dejan de ser objeto de política pública y empiezan a ser los sujetos de incluso la concepción de esas políticas, que ha sido una batalla que a la fecha tenemos en curso, ¿no? Pero por otro lado, y atendiendo a la invitación que hacen acá en este espacio, pues también ha sido muy interesante las formas en cómo estos pueblos, gente sin mundo, dirá Viveros de Castro, pensando en este proceso de colonización y conquista que ya evocaba Fer, pues justo muestra que también pueden ser las grandes vías por las cuales podamos extraer muchas enseñanzas frente a problemas como el antropoceno, capitaloceno, como le queramos llamar, ¿no? Pero que en el fondo han sido pueblos que sin mundo han producido un tipo de relaciones, cooperaciones, conexiones, ¿no? Y estrategias de antagónicas, resistencia, pero también de acoplamientos, simulaciones, ¿no? Que pues hoy en día tienen, por ejemplo, el 70% de la biomasa del planeta en territorios indígenas. Y ahí, pues tal vez tenemos una orientación hacia esos primitivismos estratégicos en los cuales tengamos que seguir escuchando las formas en las cuales se han tenido que arreglar con este mundo que es riesgoso, que es frágil y que además han sabido vivir con trascendencias como las metahumanas que de alguna manera siempre tienen presentes en sus prácticas. Parece que los movimientos que se requieren en este momento en el que nuestro mundo hace agua, ¿no? O en el que la noción de mundo ya no opera, como diría Timothy Morton, que también traía cuento Fer, pues tal vez venga muy bien extraer enseñanza de estos pueblos que, pues en esa noción, ¿no? Prescindiendo de esa noción, han sabido hacer con un planeta herido. Entonces, bueno, las resonancias nuevamente son muy generosas en términos de el psicoanálisis, ¿no? Hay una forma cosmopolítica de hacer con el entorno, en donde no se da nada por dado, sino que esos elementos que componen el entorno de alguna manera van construyendo eso que podría ser llamado ecologías o que, no sé, Latour llama ecologías, pues me parece que hay muchas resonancias en las formas en cómo nuestra escucha puede hacer. Y hay otra que a mí me interesa mucho y que habría que tejer más fino, que tiene que ver con nuestras nociones, que justo acaban siendo aparatos de captura o las formas del estado de pensamiento que impiden la escucha, por ejemplo, en antropología. Y ahí veo nuevamente cómo hay esfuerzos tan lindos como el de Anna Singh, por ejemplo, en La Zeta del Fin del Mundo, en donde dice algo que a mí me resuena un montón con lo que pasa en psicoanálisis. Ella va a decir que, y lo leo también a la letra, dice: esto cambia la función que atribuimos a los nombres, ¿no? Está hablando un poco de las formas en cómo va a ir mencionando su etnografía, su descripción del Matsutake, un hongo. Y dice, esto cambia la función que atribuimos a los nombres, incluidas las etnias y las especies. Si las categorías son inestables, debemos verlas emerger en el marco de encuentros. Utilizar nombres de categorías debía ser una solución de compromiso, para poder seguir el rastro a aquellos conjuntos en los que dichas categorías adquieren una preeminencia momentánea, ¿no? Veo cómo, de alguna manera, en antropología estamos aprendiendo a estar advertidos de que nuestros conceptos, nuestras nociones, nuestros nombres acaban siendo nuestros peores enemigos. Y me parece que mucho, por ejemplo, de la crítica que se ha hecho a nociones en psicoanálisis que acaban siendo una especie de conceptos, como las estructuras, como el Edipo, vaya, ustedes tienen todo un inventario de eso, es un poco lo que también está enfrentando la antropología para dar lugar a esas otras formas que aparecen en el caso a caso y que de alguna manera pueden también tener muchas resonancias con nuestras prácticas como pues dentro del psicoanálisis, ¿no? Bueno, yo lo dejo ahí y bueno, pues agradezco nuevamente su escucha. Ok, gracias Mauricio. Adelante, Elena. Gracias, muchas gracias. No, bueno, pues a mí me da muchísimo gusto poder estar aquí y escuchar a Fernando y a Mauricio. Siempre me generan muchas resonancias, así que haremos otro que diga resonancias de las resonancias de las resonancias y así seguiremos.
Y bueno, pues lo que yo les voy a presentar, voy a tratar de no leerlo todo, es un texto denso, así que sí voy a leer algunas partes, pero algunas otras voy a intentar no, para que no sea tan pesado. Y bueno, pues este texto surge a partir de la presentación que hizo Florencio Spangenberg en Ediciones Justina hace ya unos meses, y a mí me gustaría plantear 2 puntos aquí en esta presentación de ahora, ¿no? El primero es la idea de que el psicoanálisis parte de una ontología radicalmente distinta, incluso opuesta, de aquella que plantea Deleuze, sobre todo en su texto Lo actual y lo virtual. El otro punto se desprende de este y es la noción de diferencia. Aparecía entonces la pregunta por el tipo de diferencia, es decir, ¿qué hace que la diferencia realmente diferencie? Y bueno, en realidad nuestro planteamiento inicial había tomado como punto de partida la lectura de Débora Danowski y Eduardo Viveiros de Castro. Esa fue como nuestro original planteamiento, fue ese. Ahí comenzamos con todas estas reuniones. En el texto que se llama Hay mundo por venir, ensayos sobre los miedos y los fines. En ese texto, los autores planteaban la idea del fin del mundo, donde decían que esta idea estaba gestada desde las entrañas de la modernidad, la cual solo toma en cuenta una sola manera de pensar el mundo, que es un poco lo que decía hace ratito Mauricio también, ¿no? Que es un mundo racional, categorizado, organizado, que se configura de una ontología, una epistemología, en fin, ¿no? Toda una serie de cosas, y que sin embargo, pues este mundo está estallando, digamos, estamos al borde de un momento de extinción, algunos dirían, ¿no? Y lo que nos llamó la atención de este texto, además de todos estos planteamientos, fue también la dimensión subjetiva a la que hacían alusión. Ellos lo llamaban negacionismo y decían que era una posición subjetiva de muchas personas que en el contexto de todo esto, en una época, en la era del antropoceno, es decir, en un mundo irreversiblemente averiado, se negaban a aceptar esto, ¿no? Entonces, dicen, no, la vida sigue, eso no está pasando, ¿no? Y hay muchas maneras, ¿no? Derivaciones, que creo que eso atañe mucho a nuestra práctica hoy en día. Y en este libro los autores tomaban una posición muy clara en donde tienen como base, me parece, el descentramiento de lo humano, ¿no? Así que ya no podemos seguir sosteniendo esta noción de humanidad. Y bueno, ahí muchas cuestiones se nos aparecieron como para discutir con el psicoanálisis y decir, bueno, también en psicoanálisis nosotros trabajamos no a partir de lo humano, ¿no? Sino que trabajamos en una dimensión mucho más fina, mucho más, siguiendo a Deleuze y Guattari, molecular, ¿no? En donde ya no se trata ni de personas ni de individuos, sino de otras cuestiones. Y Eduardo Viveiros de Castro hace tiempo que viene trabajando asuntos que ya creo que Mauricio tocó muy bien y él que además está ahí pues en la práctica. Yo me voy a remitir a este texto de Metafísicas Caníbales, que me parece que es un texto muy hermoso porque comienza diciendo que es el trabajo de una especie, que su trabajo, que es el libro, es un prefacio a un libro que nunca existió, dice, ¿no? Y que se hubiera llamado el Antinarciso, como un elogio, dice, a Deleuze y Guattari y su Antiedipo. La idea, dice, era, cuenta Viveiros de Castro, dislocar, como hicieron Deleuze y Guattari, en relación con el campo del psicoanálisis, aquello que estaba en el centro de la antropología en tanto práctica. Entiendo que esto se puede leer como una búsqueda, y en ese sentido me parece muy valioso el trabajo de Viveiros de Castro, porque es una búsqueda para buscar otro lugar de enunciación, ¿no? Un lugar de enunciación distinto que no sea el del antropólogo como este especialista, ¿no? Académico, ilustrado, que habla sobre de los otros y que pues tiene entonces un lugar de autoridad, ¿no? Entonces dislocar esta manera de posicionarse le dio pauta a Viveiros de Castro para hablar de otras formas de existencia, las cuales, dice a su vez, lo llevaron a plantear que se trataba de otros tipos de ontologías, ¿no? Y bueno, creo que ahí también ya se extendió bastante Mauricio sobre ese punto, sobre por qué utiliza ese término de ontología, los límites también de ese punto. A mí, de hecho, me pareció, desde que lo leí, que había una especie de exceso, ¿no? Que era un poco excesivo decir que había otras ontologías, porque eso nos llevaría,
es muy peligroso, pues ese camino me parece a mí, porque nos lleva justamente a, primero, definir qué entendemos por ontología, lo cual nos llevaría muchísimo tiempo, ¿no? Porque, bueno, es todo un tema. En Lacan, por ejemplo, el problema está planteado también, y ahí igualmente Lacan en múltiples ocasiones dice que no se trata del ser en psicoanálisis, pero hay otras muchas ocasiones donde dice que sí se trata del ser, y no solo eso, sino que desemboca muchas veces en enunciados como, por ejemplo, decir que el objeto A es el Dasein de Heidegger, ¿no? Entonces, digo, en el caso, la relación Heidegger-Lacan, bueno, es compleja, es muy interesante. Me parece que Lacan se nutrió muchísimo del trabajo de Heidegger. Nociones como la verdad pensada como aletheia, como revelación, ¿no? Todo el tratamiento del lenguaje en Heidegger y la noción también, me parece que le permitan a Lacan volver sobre los problemas en psicoanálisis de la represión y el retorno de lo reprimido, y que está además en relación a las discusiones de la época, en relación al reforzamiento del yo de los postfreudianos, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay todo un mundo que trabajar, pero pues ahí hay todo un asunto con la ontología, ¿no? Creo que Lacan en ese momento también está pues muy enfocado, y bueno, me parece que además la verdad en Heidegger le permite ubicar entre el simbólico y el real, ¿no? O plantear esta relación entre el simbólico y el real, donde se puede ubicar la verdad, y permite como juegos con Heidegger muy interesantes, ¿no? Pero que Lacan hace un hilo con la filosofía de ciertos filósofos de cierta época, además, ¿no? Para demarcar un campo que le parecía poco claro en su delimitación, no quiere decir que esté planteando una ontología como tal. De hecho, creo que muchas veces intenta desmarcarse de esa noción también, porque ahí está el problema, que creo que es el mismo peligro en el que puede caer, o en el que cayó quizás también Viveiros de Castro, que es que hablar de ontología puede desembocar en pensar que entonces existe un estatuto del ser, ¿no? Y que las cosas son de cierta manera, en fin, que creo que ninguno de los dos intentaba hacer eso, ¿no? No es un problema menor, no podremos abarcarlo de manera minuciosa como se merece, porque, bueno, las limitaciones que tenemos ahora del tiempo son muy, muy específicas. Sin embargo, y bueno, quizás, digo, vale la pena remitirse un poco a que la noción de ontología en filosofía viene desde muy lejos, pues, por ejemplo, definida como la filosofía primera, es decir, la que se dedica al estudio del ente y al del ente principal, y ahí hay una relación durante años hubo una relación entre ontología y teología muy fuerte, y luego con la modernidad, con Kant específicamente, pues esa relación se rompió, Kant más bien planteando problemas metafísicos y separándose de la ontología y llevando la metafísica a la epistemología, ¿no? Y diciendo entonces que se trataba de la metafísica, pero en el sentido que él la define, que son las condiciones de posibilidad del conocimiento, ¿no? Con Heidegger, en cambio, pues Heidegger lo que hace es discutir con Kant en ese punto y decir, no, lo que tenemos que hacer es volver a la pregunta principal de la filosofía, que es la pregunta por el ser del ente, ¿no? Ahí me parece que está muy interesante ese punto, porque en Heidegger es en el ser del ente que aparece o que radica la diferencia, y ahí se pueden encontrar algunas resonancias con Deleuze, ¿no? Creo que la cuestión en Deleuze de la diferencia es bien interesante, y ese es el otro punto que quisiera subrayar, porque a mí me parece que en Deleuze la diferencia no es la diferencia pensada en relación a la mismidad, ¿no? No es que lo diferente emerja de una comparación o de una relación con lo mismo, sino que más bien es una diferencia de otro tipo, ¿no? Es una diferencia inmersa en las interacciones entre lo actual y lo virtual, más bien, ¿no? Es decir, es una diferencia inmanente. En su texto Diferencia y Repetición, por ejemplo, donde Deleuze despliega de manera muy sucinta el concepto desde Kierkegaard, Nietzsche, Hegel, Leibniz, ubica, ¿no?, que ahí ninguno de estos autores se había detenido tanto como él quisiera que se hubieran detenido, y que por eso lo va a hacer él, para plantear la diferencia como más bien en relación a la repetición, pero como algo que aparece
en una dimensión mucho más compleja, ¿no? Dice él, una que permite llevarla hasta el extremo, dice, hasta el fundamento que no es menos su retorno o su reproducción que su aniquilamiento, lo cual desemboca en la idea del infinito, una proposición de un infinito también inmanente. Y yo creo que esto tiene muchas relaciones en relación con el psicoanálisis, relaciones que ya se han trabajado, hay muchos autores que han trabajado este punto, que es justamente el de, que también está en el psicoanálisis, y creo que Deleuze de hecho se nutre mucho de la lectura de Freud y de una lectura de la repetición en Freud, para plantear que no se trata de volver o de la repetición de algo que sucedió en el pasado y que insiste en repetirse, sino más bien de algo que en la repetición se realiza, ¿no? Ese punto me parece fundamental y ahí yo creo que hay muchísimo que tejer, que ya se ha tejido, insisto, ¿no? Dice Deleuze, no hay diferencia sin oposición, pero no es la diferencia la que supone la oposición, sino la oposición la que supone la diferencia. O sea, que la diferencia está como en la base, digamos, ¿no? Y que no haya diferencia como resultado de la oposición, es decir, que no es que haya diferencia como resultado de la oposición, sino que hay oposición como resultado de la diferencia, ¿no? Así pues, ante la pregunta de qué tipo de diferencia hablamos, cuando nos referimos a la diferencia, podríamos decir que, por lo menos con Deleuze, hay dos tipos de diferencias y que a la que él apela es aquella que no está sometida ni a la representación y que se vincula a la repetición, pero de una manera más allá de la oposición a lo mismo. Es decir, que lo que se repite no es lo mismo, sino que en realidad lo que aparece en aquello que parece ser igual es justamente lo diferente. En este sentido, las resonancias, les decía, como en el planteamiento del psicoanálisis, son muchas. Ahí está la discusión también de Ferenczi y Rank, ¿no? Con Freud en relación a eso. Y bueno, o sea, como que ahí pues la cuestión es que no se trataría de una repetición infinita, ¿no? Que nos llevaría como a una cosa absolutamente inestable, absolutamente, sino que hay momentos incluso en este repetirse de estabilidad, ¿no? También. Y en este movimiento de oposición entre lo mismo y lo diferente, es que la idea es que hubiese una diferencia, dice Deleuze, que permitiría plantear un estatuto ontológico no de la unidad y del origen, sino la del simulacro, ¿no? Y aquí hay muchas resonancias también con autores como Benjamin, ¿no? Benjamin en su planteamiento sobre el original y la copia, ¿no? Dice Deleuze, en el simulacro se ubica una instancia que comprende una diferencia en sí, como dos series divergentes entre las cuales juega abolida toda semejanza, sin que pueda entonces indicarse la existencia de un original y una copia. En esta dirección hay que buscar las condiciones no ya de la experiencia posible, sino de la experiencia real, ¿no? Entonces creo que esto tiene que ver mucho con una crítica a la representación, ¿no? De que no se trata de la representación de algo que ya fue, sino de la realización en cada instante de lo que está siendo. Ahí también hay referencias al texto de Deleuze y Guattari, que está en 1000 mesetas, sobre los devenires. De hecho, incluso Viveros de Castro habla muchísimo sobre eso, dice que su texto también está muy nutrido de esa lectura, porque dice, permite pensar el devenir de una manera distinta, ¿no? Y dice, y bueno, aquí quiero volver un poco a Viveros de Castro, porque también él me parece que está tomando algunas de estas ideas que estoy diciendo de Deleuze, aunque por supuesto, como decía Mauricio, pues se está refiriendo a otra cosa, ¿no? O sea, creo que está jugando, está manteniendo una tensión, creo que es una manera como de poder pasar algo de eso, que generalmente no se nota, no se ve, está completamente ausente, en términos más occidentales, ¿no? Digamos, como decir, bueno, voy a utilizar a Deleuze, porque Deleuze y Guattari sí permiten la inclusión de otras formas de ver el mundo, que quizás otras formas de planteamientos filosóficos no permiten, ¿no? Creo que hay varios momentos en los textos de Viveros de Castro donde explica eso, ¿no? Dice, por ejemplo, si los amerindios son deleuzianos, dice, si los indios son deleuzianos, se pregunta en algún momento, y él dice, sí y no, ¿no? Sí, porque la filosofía de Deleuze y Guattari no suena a hueco si la percutimos con las ideas indígenas.
Después, porque la línea de pensadores privilegiados por Deleuze, en la medida en que constituye como una línea menor en la filosofía occidental, permite una serie de conexiones hacia el exterior de esa tradición. Pero al final de cuentas, no, dice, ¿no? No son deleuzianos los indios, porque pueden ser tanto kantianos como wittgensteinianos, como freudianos, como levi-straussianos, como, ¿no? Es decir, el problema está mal planteado, dice, porque de lo que se trata es de leer a los filósofos a la luz del pensamiento de los pueblos y no al revés, ¿no? Se trata de actualizar los innumerables devenir otro que existen en cuanto a virtualidades de nuestro pensamiento, pensar desde una fuera para ir al encuentro del pensamiento de la fuera por la otra punta. Toda experiencia, dice, de otro pensamiento es una experiencia al final sobre el nuestro, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera es como decir, bueno, estamos también a partir de estas otras formas de existir, dándonos cuenta de las capacidades y las posibilidades que tal vez también podríamos, en las que podríamos habitar también quizás, ¿no? Digo, queda como una pregunta. Y bueno, pues a mí me parece que no tiene mucho sentido pues hacernos la pregunta del ser del ente a partir de estas premisas, ¿no? Sino más bien pensar que estos puntos de vista que son, pues, es realmente fascinante, los textos de Viveros de Castro a mí me han abierto muchísimo la cabeza, porque plantean esto que planteaba mejor Mauricio, ¿no? Que es este multinaturalismo y no este multiculturalismo, ¿no? Y también nos permiten ver que esta división entre naturaleza y cultura en realidad es bastante inestable y bastante limitada, ¿no? Creo que la cuestión no es que no exista ni naturaleza ni cultura, y ahora me vas a decir tú, Mauricio, porque yo lo que he leído en estos textos es que al final, en muchas de las maneras de pensar estas ontologías, en la base está una especie de antropocentrismo, ¿no? Es decir, existe, bueno, ahora me dices, ¿no? Pero según leí en el libro que leí, decía que había como de base está la idea de humanidad, y luego esa humanidad en realidad tiene muchas maneras de aparecer a partir de los cuerpos, o sea, las diferencias están de percepción y de perspectiva, están dadas a partir de las diferencias de los cuerpos humanos y no humanos, o sea, piedra, ¿no? Jaguar, águila, ¿no? Y todos esos en realidad son humanos, pero están convertidos en otras formas. Por lo tanto, dice él, el chamán en realidad es un intérprete, ¿no? Es un intérprete que lo que hace es realmente accesar al cuerpo, ¿no? y transformarse, digamos, tener esa capacidad como para ubicar estos malentendidos, porque al final dice, hay como malentendidos, ¿no? O sea, en realidad el mundo está plagado de malentendidos, que en realidad hace una gran resonancia con Benjamin, por ejemplo, y su noción muy cabalística, si quieren, ¿no? De un solo lenguaje, que es el lenguaje divino, y luego una cantidad de distintos lenguajes que están caídos, ¿no? Y que en realidad esa forma, lenguaje, transita a partir de ese lenguaje divino por todas las formas de existencia, por lo tanto todas las cosas hablan, dice Benjamin, ¿no? Y lo que pasa es que no sabemos escucharlas. Y me hizo resonancia con esto, que seguramente también es distinto, pero tiene cierta resonancia, es decir, que el chamán es alguien que es un traductor, ¿no? que traduce, ¿no? Pero que traduce desde una forma de conocimiento que implica una transformación corporal, ¿no? Digamos, o sea, que no es un conocimiento abstracto, sino que el conocimiento es el del cuerpo, ¿no? Entonces, dice, en realidad todo es humano, pero se encuentra en un estado otro, y esta presuposición, dice Viveros de Castro, no hace más afable y menos inquietante el mundo indígena, ¿no? Dice, según Viveros de Castro, el multinaturalismo amazónico, en el multiculturalismo amazónico, lo común es el alma y el punto de vista, es decir, la perspectiva, está dada a partir de la diferencia de los cuerpos, lo cual quiere decir que el poder ocupar un punto de vista es una potencia del alma, ¿no? Y dice, de manera inversa, conocer es personificar, es decir, tomar el punto de vista de lo que es preciso conocer, a diferencia de la concepción occidental que se centra en la objetividad de las cosas. Acá el objeto es un sujeto insuficientemente interpretado, ¿no? O sea, que lo que hay como ignorancia quizás, ¿no? Es
una falta de interpretación, ¿no? Una insuficiencia de la interpretación. En ese sentido, dice él, el conocimiento tiene una función más estable que las diversas formas de existencia. O sea que con esto quiero decir que sí hay estabilidades, ¿no? No es una inestabilidad perenne absoluta, sino que hay estabilidades, dice. Y el arte de la traducción entonces se convierte en una de las principales tareas del chamán, ¿no? Más que un espejo, dice Viveros de Castro, el otro es un destino, ¿no? Lo cual también me pareció bellísimo, ¿no? O sea, se tratan de formas en las que podríamos llegar a ser si tuviésemos esta capacidad, por supuesto, ¿no? Yo creo que hay muchas resonancias también con nuestra práctica, que es una práctica que está en tensión, ¿no? Que no es ni ciencia, ni nada, ni religión, ni, ¿no? Pero que no por eso no tiene estas, no mantiene estas tensiones, ¿no? Con la ciencia por un lado, pero también con estos conocimientos de los que estamos hablando ahora, que tienen un estatuto, me parece, igual, digamos, ¿no? Que están en el mismo, que tienen esa misma, digamos, tienen el mismo valor, ¿no? No es que uno tenga más valor sobre el otro. Y bueno, pues yo lo dejo acá y si quieren podemos platicar un poco. Bueno, ok. Gracias, Elena. Pues vamos a continuar entonces con la participación de todos ustedes. Les voy a pedir que las participaciones sean breves, tomando en cuenta que tenemos poco tiempo y hay veces que muchos quieren participar. Y por otro lado, creo que Elena mencionó al final de su exposición algunas cuestiones y preguntas dirigidas directamente a Mauricio. No sé si quieras comentar algo, Mauricio. Pues si quieren damos lugar a que se haga alguna charla y Okay. yo por ahí escuchara. Bueno, adelante entonces. Capaz que podemos pedir que levanten su manito electrónica. Así Exactamente, sí, y así es como vamos a ir dando la palabra. ¿Ok? No tantos, ¿eh? Ahí Florencio tiene la mano levantada. Florencio. A ver, Florencio. Ok, adelante, Florencio. Bueno, qué bien, qué bien. No, como una apreciación general tengo, digamos, me parece que las tres exposiciones se marcan en una potencia inmanente, digamos, y que entonces hacen de esa diferencia, del diferenciar el lema o el designio de acuerdo a cómo suceden las cosas. Pensaba por un lado que no hay mucha bueno, la pregunta tiene que ser corta, así que es muy difícil. Una es que la diferencia se planteó respecto a la oposición, como que es la diferencia la que hace surgir la oposición. Sí. Pero la diferencia no hace surgir los oponentes. Debe haber ya algo que la diferencia plantea como su oposición. Lo mismo con la relación, ¿no? Que plantea Viveros de Castro, ¿no? La cuestión, la emergencia de lo otro a partir de la relación. No es que haya ya otro. Bueno, la diferencia entonces, o la relación, o los actos que se han comentado, por ejemplo, Fernando, vos dijiste agencia, es decir, se plantean verbos en juego, actantes, deben ya tener algo, el mundo ya debe estar hecho para que la diferencia actúe. No. El mundo ya debe estar hecho para que algo agencie. No,
el agenciamiento, la diferencia, ¿en qué medida producen qué? Ni siquiera qué, habría que decir. Es lo que planteo justamente con respecto al tiempo en lo actual y lo virtual. La diferencia no tiene que arrastrar en sí subrepticiamente la cuestión temporal como ya hecha, para poder con la diferencia producir lo que se conserva o lo que hace pasar, como dice Deleuze ahí. Es que yo creo que no, creo que lo que está planteando Deleuze en lo virtual y lo actual, y también en diferencia y repetición, es que hay otro tipo de diferencia, y que esa diferencia es el principio y el fin, dice, ¿no? Es lo que está al principio y es lo que está al final, y no es la que es como resultado de la oposición. Y creo que en el caso de la noción de mundo, que es la que está siendo problematizada con Bruno Latour y también con Viveros de Castro, ahí es mucho más claro, me parece, ¿no? Porque entonces tenemos un mundo que se supone que es el que existe, ¿no? Y a partir de ese mundo existen muchas diversas culturas. Y justo lo que se está planteando es que no, que ese es la noción de mundo en sí misma, es ya un constructo limitado que solamente permite ciertas variaciones dentro de ese mundo, pero no está permitiendo dar cabida a estas otras maneras de pensar naturaleza, cultura, incluso, o mundo mismo, ¿no? No sé qué dicen los demás. Me surge una pregunta al respecto. Es decir, ¿cómo es que hay fin? La diferencia no efectúa fin. Tiene que haber fin para que la diferencia lleve al fin. No sé, se me ocurren otras cosas respecto, pero no quiero alargar. Se me ocurren respecto a después de la finitud. No tenemos por qué privilegiar, dice Miyazu, en eso de la estabilidad que vos decías, no teníamos por qué privilegiar que lo sensible sea continuamente devenir, ¿no? Y que la inteligibilidad del devenir sea lo inmutable. Nada garantiza eso. Pero eso es en Miyazu, ¿no? Que creo que en Miyazu es otra posición. Acá saben que pasa mucho que una de las críticas que se le ha hecho a Viveros, por ejemplo, es las generalizaciones, ¿no? Que puede provocar este tipo de aproximaciones, ¿no? Porque está muy bien ceñido en los arahuaté, en los guruná, en los wari, ¿no? Pero llevarlo así, por ejemplo, a como de repente se habla mucho en la antropología sobre los pueblos amerindios, pues es una de las cosas que se ha puesto en tensión y que traiciona un poco lo que pues, los propios registros están poniendo, ¿no? O sea que están como muy localizados, muy situados, ¿no? Entonces de repente, pues eso a mí me cuesta mucho trabajo, pues eso como que podríamos encontrar resonancias en Deleuze y Guattari, un poco como lo subrayaba Elena o Meyazú, ¿no? Pero pues eso ya traicionaría incluso la propia propuesta etnográfica, ¿no? Entonces, como meter a Viveros como si estuviera especulando. Y sí lo está haciendo, pero no con Meyazú ni con Deleuze nada más, ¿no? O sea, él lo está haciendo justo con el devenir chamán, por ejemplo, ¿no? El devenir chamán que tiene que ver con la transformación corporal, que justo es lo que subrayaba Elena, o sea, parte de las formas en cómo cambió mucho de los usos de enteógenos en los pueblos, acá en los huicholes, pues el jicuri, el peyote, ¿no? O el yagué, ¿cómo es? Ay, olvidé el nombre en Castilla del yagué, pero esta leana que, bueno, ya se me Ayahuasca. olvidó. Ayahuasca, gracias. Ya estoy muy aferindio, ¿ya? El asunto, pues, es que si lo llevamos, por ejemplo, a un pensamiento que esté fuera del yagué o del jicuri, como el parentesco que tiene que ver con los huicholes, pues ya lo llevamos a enteógeno y estamos ya en la psicodelia, que está muy divertida y es fértil, pero pues traicionaría, ¿no? O sea, traicionaría un poco los planos en donde esto está operando, ¿no?
a despecho de incluso de cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, incluso los antropólogos, pues erramos mucho. Otra de las críticas que ha habido, y esto está bueno porque vale mucho la pena charlarlo, es esto de lo que decía Elena, de lo peligroso de los varios mundos, de lo ontológico, y de por qué yo veo que hay como un repliegue sobre, de lo ontológico a decir metafísicas chamánicas, o sea, de ciertos especialistas, no es un conocimiento así democrático, y o antropologías, que pueden ser pensamientos, especulaciones de ciertos colectivos sobre sus alteridades, que pues tampoco acaban siendo cualquiera, ¿no? Y el asunto que hay en torno a los varios mundos, por ejemplo, Tim Ingold, que es muy cercano a esto, pero que no participa particularmente del giro ontológico, él dice, pues es que más que mostrarme los otros mundos, mejor muéstranos los pliegues de los mundos, la ontogénesis, cómo es que se producen esos mundos, ¿no? No tanto si ya estás en un régimen animista o en un régimen totémico, ¿no? O analógico, como lo presentaría, por ejemplo, Philippe Descola, ¿no? Entonces, él propone más bien seguir una línea en donde hay estos despliegues ontológicos mucho más cercanos a los agenciamientos, pero él dice mucho más entretenidos, por cierto, ¿no? Esos están aburridos, ¿no? Pero es antropólogo, hay que darle chance, pero le parece mucho más divertido, ¿no? Estar trabajando con siberianos que pues, estar ahí en la biblioteca empolvándose. Entonces, bueno, otra crítica que también tiene que ver con algo que traía Fer, pues es con el pensamiento decolonial. Ahí como que el antropólogo acaba siendo como el que sí se ocupa de decir, ah, miren, nosotros somos la variante del pensamiento amerindio, ¿no? Ahora ya tenemos ese estatuto, no solamente estudiamos en grandes instituciones y tenemos grados, sino que además somos los portadores de estas formas de pensamiento otro, y, ¿no? Otras ontologías y pues sí quedan nuevamente estas jerarquías que han reproducido, pues justo quién puede hablar por quién y quién tiene derecho a qué, ¿no? Entonces hay tensiones también en el giro, ¿no? O en esto que han llamado giro, que a mí, por ejemplo, ya ni me gusta decirlo así, porque justo lo pliegan a ser parte de lo de Meyazú, parte de lo de Morton, o sea, y que pues luego no se alcanza a ver las diferencias, ¿no? Y la gran diferencia que me parece en antropología, me parece que es el caso a caso, que tiene que ver justo con proyectos en los cuales pueden o no estar en nuestros marcos teóricos o nuestras reflexiones. A despecho de eso, esos pueblos ahí andan, ¿no? Y llevan algún tiempo. Pero bueno, no sé si estoy... Ok, bien. Roberto y luego Fernando. Adelante. Gracias, Marina, y bueno, qué bien escucharles. Yo voy a jugar un poquito a la resonancia también, porque ahora que decía Marina también que queda poco tiempo y que se acerca el fin de la actividad y esta actividad sobre el fin, que surge también un poco de eso. Em, Quisiera preguntarles más bien, de acuerdo con Viveiros o quizá algunas otros autoras que hayan trabajado, porque me parece que la noción misma de tiempo sería algo que habría que preguntarse. O sea, sale como de manera un poco, a veces indirecta, a veces más directa, incluso también con Florencio, la cuestión de ser o de estar siendo, etcétera. Y quisiera como conocer un poco más si también lo temporal. Supongo que habrán muchas concepciones distintas también de lo temporal, pero qué tan cercano está con eso del tiempo y el ser desde otras perspectivas, por ejemplo, y que evidentemente en el psicoanálisis, pues creo que resuena también, al menos desde Lacan, con esta ruptura de la sesión cronométrica, ¿no? ¿No? En tiempos lógicos, etcétera. Entonces, no sé qué rupturas, qué otras visiones hay también respecto a lo temporal en su posible anudamiento con ontológico. No sé si quiera, Adelante, Fernando. pero Ajá. capaz Mauricio o Elena quiera decir Yo algo creo que más. Mau es el indicado para responder. Ok. ¿Cómo no? Bueno, la verdad es que pues eso, miren, es que lo tengo que ceñir a etnografía y se puede poner un poco aburridón, pero
justo mucho de eso de los calendarios rituales estarían tal vez colocados ahí, o, por ejemplo, en el devenir de ciertos especialistas, ¿no? Johannes Neurath, acá con los huicholes, lo que ha mostrado es que justo mucho del acontecer que hay en la ritualidad es una especie de creación del mundo permanente, ¿no? Como que es un mundo que siempre tiende a ser muy evanescente, y entonces dentro de las prácticas rituales, pues hay momentos en donde se tiene que crear el mundo. Entonces, tiene muchas razones con lo que decía Elena en torno a esto de diferencia y repetición, ¿no? Yo incluso, es una crítica que hizo Elena en la presentación de mi libro, gracias Elena, pero bueno, Ay, generosa, porque pues se parecía mucho, yo traía Deleuze, ¿no? Así como imitando ahí el asunto viveroso, pero como que lo pegaba muy cerca, ¿no? Esa noción de diferencia y actualización, ¿no? En donde el ritual no sería una especie de conmemoración, sino una realización de la creación del mundo. Y es que se parece un montón, o sea, lo que estarán diciendo los maracames es que se está haciendo el mundo. Y mucho de, por ejemplo, las vestimentas que aparecen en carnaval o que aparecen en ciertas ritualidades, pues no es nada más un disfraz de representar ¿no? a ciertos personajes cosmológicos. Es justo esto que traía Fer en esta enigmática forma de enunciarlo de presentificaciones, pues de agentes que son súper riesgosos, jerárquicamente poderosos, pero que justo se hacen lazos y ciertos vínculos a manera de estos momentos rituales en donde efectivamente volvemos a tejer ciertas alianzas, cierta cooperación para pues, las tareas de los tiempos, ¿no? Pero se me ocurre contestar por ahí, ¿no? Y bueno, si se fija, pues nociones de ritualidad, ¿no? De presentificación, presencias, representación, pues híjole, se ven bien alteradas, ¿no? Pero bueno, no sé si Fer, tú quieres contar algo. No, ahora me venía a la cabeza algo que trabajé en otra presentación que hicimos sobre esta noción de Roberto Strongman, la de la transcorporealidad, ¿no? Que es una noción bastante enigmática, pero donde él propone como la producción de un ser en el trance mismo de las ritualidades yorubas, afrodiaspóricas, un ser que se produce solamente allí en esa situación de trance, y que no tiene otra materialidad que ni más ni menos que esa, ¿no? La de una transcorporealidad. Y lo otro que pensaba, pero una cosa mucho más modesta, que a mí, modesta en el sentido de mucho más básica, para mí, que como decía hoy, no vengo ni del campo de la filosofía ni de la antropología, y es que me pareció interesante de plantear esta actividad, es que me parece que el psicoanálisis también había dado o por lo menos algún psicoanálisis como por resuelta la cuestión ontológica, como si se tratase de algo que ya se había zanjado, se había saldado fundamentalmente a partir de Lacan, ¿no? Y como decía Elena, si uno lee, me estaba acordando de este librito, Lo que Lacan dijo del ser, de Balmés, y en realidad Lacan, como en muchas otras nociones, va para atrás y para adelante, va y viene, y finalmente, salvo que adoptemos un criterio cronológico del último Lacan y el primer Lacan y el Lacan del medio, que no sé mucho a qué tipo de topología corresponde, o topología, o no sé, algo con relación al tiempo, tampoco parece algo demasiado resuelto, ni siquiera en Lacan mismo, ¿no? Y lo otro es que a mí me parece que también esto tiene derivas clínicas, ¿no? Porque si no, parecería como que la práctica analítica, sobre todo en lugares que no son Europa, siempre recayese sobre una especie de sujeto inconsistente, pero europeo, blanco, si no católico, desengañado del catolicismo, pero sin participar de otros modos de concebir lo que hay, para tomar este término de lo. Entonces a mí me parece que ya dar ese paso de problematizar estas cuestiones para un psicoanálisis que viene muy, muy, muy de atrás en todo esto,
para mí es importante, ¿no? Después me parece que lo que ustedes están discutiendo ahora es como varios pasos más adelante, ¿no? Pero nada, eso. Ok. Bien. Elga, adelante. Sí, tiene un poco que ver con esto que estaba diciendo Fernando de las consecuencias clínicas, porque estaba pensando que también una cuestión es el psicoanálisis en su establecimiento, en su teoría, digamos así, en su articulación discursiva, y otra cosa es el psicoanálisis en su práctica, ¿no? Entonces, digo, que me parece que también siempre lleva bastantes pasos más adelante que la articulación discursiva, y entonces pensaba en las ocasiones en que me ha tocado, por suerte, escuchar orillas, ¿no? Que se presentan en la circunstancia o en el cuarto de escucha, o analizantes que pasan por esa práctica, pero que traen otra lengua, otros modos de existencia, como los aymara, y que han sido nombrados incluso en función de animales o de otras existencias y que han elegido su nombre, bueno, que eso entre, digamos, en el cuarto de escucha, hace como un cortocircuito respecto de lo estudiado y lo conceptual. Y por el otro lado también pensaba esto, a ver si puedo transmitirlo, se me hace un poco difícil, pero que cuando uno se topa también con la escucha de lo que clásicamente llamamos el delirio, pero que también estaría cuestionado en función de los modos de existencia, la manera en la que alguien puede encontrar cierto alivio, digamos, no voy a decir curación, pero cierto alivio, es que eso que escucha adquiera una forma de existencia otra y que aquel que está escuchando pueda dar lugar a esa forma de existencia. Exacto. Es decir, a que no sea algo patologizado, a que no sea algo que tenga que ser curado, sino por el contrario, ¿no? A que se dé entrada a esa forma de existencia que puede ser desde una orilla a, qué sé yo tuve una experiencia una vez de una lecturista, digamos, que esas voces que leían los signos terminaron en cierto alivio a partir de dar existencia a alguien que se llamaba la lecturista, ¿no? Y que leía para esta persona consideraciones que hacían a su subjetividad. Entonces, digo, me parece que de estas cuestiones aprendemos también para hacer entrar lo que es necesario, lo que es necesario para poder existir de otra forma. Ok. Adelante, Raúl Vidal. Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Solo un comentario que me despertó lo que dijo Fernando y lo que dijo recién Elga, en la línea de lo que ellos están planteando. Yo recién estoy entrándole a algunos de estos textos, de Vincent Desprez sobre todo. Hay una frase que me quedó en uno de los libros de Desprez, marcada, digamos, que es hacer de una historia una matriz narrativa. Y me parece que está en la línea de esto que decía Fernando y Elga, porque lo que uno de alguna manera, o por lo menos yo, trato de plantear en el consultorio, es lo que yo llamo que la narración no se empaste. O sea, cómo ciertas cuestiones producen el eco suficiente para que se pueda plantear una matriz narrativa, diría Desprez. Entonces, lo que a los analistas, quizás haciendo una generalización exagerada, nos puede ser de mucha utilidad, no es solo teorizar, y menos aún generalizar, sino diversificar las lecturas, ¿no? Y con la diversificación de las lecturas viene una diversificación del modo de leer también. Yo esta mañana en una charla que teníamos con Virginia, que está acá presente, les decía, yo no sé si hace 30 años, yo tengo 62, yo no sé si a los 32 años, cuando ya estaba metido de cabeza, sumergido en el psicoanálisis, en Lacan, en Freud, etc., me hubiera llegado el libro de Desprez sobre los muertos, a la salud de los muertos, y si no lo hubiera tirado a la basura. Posiblemente sí, sobre todo viniendo de una facultad de medicina y de un psicoanálisis en donde, si bien se decía con cierto orgullo, no es ciencia, no se dejaba de pensar a cada rato
en que no teníamos que ser charlatanes ni chamanes. Entonces, en otro de los libros de Desprez, o en el mismo, ya no me acuerdo porque también estoy leyendo lo de Kohn sobre los bosques, dice algo así, no, miren qué lindo equívoco. El libro de Desprez me lleva a leer lo de Gloria Lev sobre lo oscuro. Y en uno de estos dos libros últimos de Gloria Lev, ella toma algo que ahora no sé si soy textual, pero algo así como que parece ser de que a Freud, cuando trabaja lo de la telepatía, se le podía enrostrar, o él mismo estaba advertido que se le podía enrostrar, de que, claro, como toda persona que se acerca a la muerte, entonces fácilmente nos vamos a poner a pensar qué pasa más allá de la vida, si se puede seguir hablando con los muertos, etcétera, etcétera. Entonces yo le decía a Virginia, que es mucho más joven que yo, o que es joven, le decía, bueno, entonces esto implica que seré que me estoy interesando por estas cosas porque la muerte está más cerca. Pero en realidad creo que tiene que ver con una formación y un tipo de lectura y un modo de leer en el que nos hemos formateados, y que los efectos sobre la clínica o sobre el consultorio, sobre el trabajo, sobre la praxis, tienen que ver con esos modos de leer y esos modos de lectura que permiten que, por ejemplo, un analizante diga en determinado momento un oxímoron y uno se frene un poco frente a ese oxímoron y entonces se pregunte qué quiso decir cuando dijo soñé con un Amazonas árido. ¿No? Bueno, eso. Ok, bien. Elena, adelante. Sí, no, era continuando un poco con lo que vienen comentando, porque me parece que no solamente son cómo dar lugar a varias narrativas, creo que eso es un poco nuestro objetivo desde el inicio de todo esto era eso, ¿no? Como decir, cómo ampliar nuestra manera de estar en el consultorio o en el cuarto, como dice Elga, ¿no? De donde recibimos, que dé lugar a estas cuestiones, porque generalmente no le damos lugar, o sea, pensamos o está delirando o si alguien habla de un ritual chamanístico, como que, ¿no? Pasa de lado y ya. Y yo creo que hay muchas maneras en las otras ontologías, siguiendo con este término de Viveiros, de hacer y de transitar duelos, transitar, ¿no? En fin, cantidad de cosas que son súper interesantes y que son eficaces y que nos enseñan cosas y que son valiosísimas. Y entonces creo que lo que está pasando es como una especie de cimbramiento de nuestras bases, de lo que consideramos como humano, naturaleza, cultura, y no es fácil, ¿no? Porque hay que como soltar eso y no sé qué devenga de eso, ¿no? Eso, sí. Bien. Fernando, adelante. Una cosita muy, muy cortita nada más, es que, porque muchas veces repetimos en la École Lacaniana esto de la luz, de si el psicoanálisis es un ejercicio espiritual y parecería como que asintiéramos, pero cuando hablamos de esas cosas o en esos términos nos referimos casi exclusivamente o a la espiritualidad griega de las escuelas de la antigüedad griega o al catolicismo. Y en realidad, por lo menos en esta parte en que nos tocó estar en el mundo, obviamente que hay muchas otras espiritualidades, ¿no? Que además producen sujetos, ¿no? Ok, bien. Hugo Gordo, adelante. Hugo Gordo, tienes levantada la mano. Pero tu micrófono tal vez, Hugo. Ajá. ¿Ahora se escucha? Ya, ya. Sí, ahora sí ya. Ajá, muy bien. Bueno, decir que yo hasta este momento, luego de lo que dijo Raúl, manejaba dos términos, que era archivo e historia.
Ahora se le agregó el de narrativa. Yo no sé si es pertinente o no la pregunta, pero ¿en qué punto esto que Raúl incluye, lo de narrativa, modifica el par archivo historia? ¿Qué te parece, Raúl? ¿Lo modifica? Gracias. No te escuché muy bien, Hugo. ¿Qué te parece? ¿Qué me dijiste? Sí, la inclusión por parte tuya del término narrativa modifica eso bastante clásico que era hacer del archivo una historia como algo propio de un análisis. ¿Se escuchó? Sí, sí, sí. Está muy buena la pregunta y en principio diría que sí lo modifica, pero lo modifica en términos de qué quiero decir cuando digo narrativa. En realidad la cita, la cita más actual de esto de narrativa, hacer de una historia una matriz narrativa, no es mía, sino es de Vincian Desprez, pero me resonó por lo que yo vengo trabajando hace tiempo sobre que lo que yo digo, que la narración no se empaste. Ahora, sin duda, la narración, ¿qué quiero decir cuando digo la narración? ¿Y por qué modifica la cuestión del archivo y la historia? Porque ligado a esa idea de una praxis posible, yo tengo otro sintagma que quizás es un poco más complejo, que es sostener o que esa narración tenga que ver con el museo de la novela que vendrá. Como ustedes podrán percibir ahí en esa expresión, el museo de la novela que vendrá, hay una contradicción temporal. O sea, hay un museo de una narración que vendrá, que nunca está. Por lo tanto, es un museo de algo que todavía no ha existido. No quiero complejizar más la cuestión, solo decir que me parece que el tema de la historia, el tema del archivo y el tema, sobre todo el tema de la historia y de la historización en un análisis y el tema de la narración, no necesariamente ligada a la escritura o al escrito, para nada, es algo que hay que poder complejizar, ¿no? Podernos preguntar. Y de alguna manera estas nuevas lecturas, a mí en lo personal, me son de utilidad, ¿no? La narración puede prescindir totalmente del archivo, la historia no. Lo que pasa es que el archivo es el texto del analizante. Sí, pero el archivo, la historia, no es el texto del analizante. El archivo es lo que está escrito. No es la historia. No sabemos si... Hugo, no sabemos si te diriges a nosotros o están hablando entre ustedes. Estoy al aire. ¿Cómo hago? Era porque un amigo me con razón. Yo no sé cómo... Tienes que silenciar, dice a la izquierda abajo. A ver, espera. Bien. Que estaba interesante la reflexión, pero bueno. Okay. Lorenzo, adelante. Y después creo que estaba Elga, ¿no? Primero. Perdón, pensé que estaba primero Florencio y luego Elga. Ok, al revés, Elga y luego Florencio. Adelante. No, lo mío es una pregunta así un poco, no solo general, sino bruta. Quería saber si hay trabajos o si alguno de ustedes leyó que están trabajando esto, trabajos, no sé, comparativos o de relación entre modos de existencia que devienen de espiritualidades y modos de existencias que devienen de la tecnología. No, la verdad que no sé. ¿No? No, me refiero por los modos de existencia de, no sé, hay personas que
se casan con hologramas, ¿no? Sí. Digamos que tienen relaciones incluso legales en ciertos países de matrimonio con muñecas. Entonces, bueno, eso como... Sí, está buenísimo. Eso me parece interesante esa relación, ¿no? Por eso preguntaba si está trabajado, sí. Hay en México pues es una querida lingüista, Mije, que trabaja una noción de tequiología, le llama tequiología, que tiene que ver con una palabra que se usa para trabajos comunitarios, el tequio, ¿no? Que viene del náhuatl tequitl, y lo que ella empieza a ver es como que hay un montón de que fueron pensadas como tecnologías, ¿no? Rituales, que justo hacen emerger todas estas transformaciones, estos devenires, ¿no? Que producen estas ontogénesis, ¿no? Siguiendo a Tim Ingold, pero que pues siempre fueron pensadas a la luz de las nociones tecnológicas pues de la modernidad, ¿no? Y hay toda una genealogía del mecané, tecné y lo que sea, que pues ella interviene a través de estas nociones colectivas de pueblos, en donde empieza a hablar de tequiologías, ¿no? Y, por ejemplo, yo estaba usando ese término justo para hacer ver cómo eso que se piensa territorio desde nociones de naturaleza, cultura, pues justo bajo nociones de sociabilidad indiana, al menos en Mesoamérica, pues pasan a ser parte de cierto colectivo que pues tiene que ser considerado dentro de los derechos autonómicos, ¿no? Entonces ahí estamos jugando, pero eso está en curso y ya las que tú traías, pues sí están interesantes de ir explorando, ¿no? ¿Cómo Yasnaya Aguilar, dijiste, cómo dijiste bellísima. el nombre? Ah, sí, Yasnaya. Yasnaya. Ok. Está escrito en un texto que se llama una modesta propuesta para salvar el mundo. Está en Muchas internet. gracias. Ahora sí, Florencio, adelante. Sí, solo para meterme en la conversación que recién planteó Hugo Ordó, me parece que también está imbuida la cuestión de cómo se concibe la historia en referencia al archivo, a la narrativa, está imbuido también de un planteo inmanente, es decir, no es que habría historia en sí, sino que es la narrativa la que la constituiría. La conformación sería producto, es decir, la historia sería un producto de la narrativa. Me parece que otra vez a Mauricio me dirijo un poquito, otra vez, aunque hay una variedad de cuestiones que estamos planteando, igual la inteligibilidad de las cosas quizás plantean el mismo designio de cómo las entendemos. A mí me parece que a mí me parece que en el psicoanálisis hay otra postura, en Lacan por lo menos, en la época del Nuevo Romeo me refiero, que es, lo diría así esquemáticamente, en la inmanencia que estamos planteando aquí, me parece que hacemos de lo empírico algo que excede el modo de reconocerlo. Mientras que me parece que en Lacan, en la época que menciono, sería como instala, porque también es un modo ontológico, me parece, instala un modo de reconocimiento que la empiria no da cuenta. ¿Se dan cuenta que es al revés? Es decir, los fenómenos tienen que instituirse de modo tal, bueno, habría que hablar de Lacan, por supuesto, habría que tomar Lacan, ¿no? Pero hay una diferencia en cómo se instala la empiria en relación al reconocimiento. Eso nada más. Y está bien interesante porque sí, mira, nuevamente yo lo pienso como resonancia, o sea, porque parte de la dificultad que estamos teniendo con las nociones, por eso traían así, ¿no? Es que justo ese reconocimiento tiene que ser muy parcial y precario, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Empiria y reconocimiento suena un poquito demasiado para lo que se está intentando, ¿no? Y al menos eso, porque pues es la manera en cómo
Pedro Pitarch tiene un texto que se llama Infidelidades Indígenas, y justo lo que muestra es eso, cómo a veces las mismas personas te están diciendo cosas contradictorias que son profundamente ambiguas y que justo, ¿no? Como que hacer estas arquitecturas cosmológicas como las que se hacían antes, ¿no? Pues me parece que seguir pensando que la antropología no ha tenido resonancias con esos interlocutores que pues van haciéndonos, pues eso, conmovernos, ¿no? Pero suena muy lindo y está bueno también hacer las diferencias, ¿no? A lo mejor ahorita hemos estado abusando de las resonancias, pero me resuena lo que dices. Gracias, Florencia. Planteo que en las dos hay una disimetría, ¿no? No es que haya equivalencia entre ambos términos, en ninguna de las dos cuestiones que he planteado, ¿no? Estoy de acuerdo con vos en ese sentido. A mí me hizo pensar en una deriva, pero capaz que justamente es una deriva y nos perdemos en la deriva, pero trabajando esto del Plus de Schwill con Sandra Filippini para este libro sobre Marx y Lacan, o Lacan importunado por Marx, me tocó trabajar muy de cerca la cuestión de la noción de discurso en Lacan y en Foucault, ¿no? Y realmente a veces como se dice esto de que el psicoanálisis será Foucaultiano o no será, y no sé qué cosa, y todos quedamos felices, yo no entiendo mucho qué quiere decir, ¿no? O me parece que no sería tan sencillo que eso ocurra, y que a Foucault no le encantaría para nada, por ejemplo. Pero que me parece que la noción de discurso, se me ligó ahora con la de narrativa, es bastante distinta en Lacan y en Foucault, ¿no? En Foucault el discurso es un elemento más de los dispositivos, ¿no? Y tiene que ver con un conjunto de enunciados. En Lacan parecería más que los dispositivos son los discursos, ¿no? Pero habría que pensar, por ejemplo, una tercera posibilidad, y es que el psicoanálisis mismo también sea un discurso en el sentido Foucaultiano del término, y que además qué otra cosa podría ser si no. Pero en el caso de que lo fuera, habría que poder intentar ver, no quiero usar una palabra más altisonante, pero ver por lo menos al interno de qué dispositivo o de qué dispositivos. Creo que en ese sentido tiene que ver con eso cuando Foucault ubica al psicoanálisis dentro del dispositivo de la sexualidad, justamente, ¿no? Es coherente con su modo de entender la noción de discurso. Pero bueno, por eso dije, es una deriva y capaz que A mí me parece que la noción de narrativa, por lo menos en las malísimamente llamadas ciencias sociales, lo interesante que produjo es la relativización de las verdades disciplinarias, o sea, pensar que la biología es una narrativa, o pensar que la historia es una narrativa. Me parece que lo que hace es como alivianar o aligerar un poco la pretensión de verdad de los discursos. Pero bueno, eso. Carmen Tinajero. Tu micrófono, Carmen. Sí, ya. Okay. No, nada más los últimos comentarios que me hacen. Bueno, me ha gustado mucho estar aquí y bueno, todo el tiempo estuve como anudando esta cuestión de la creación implícita en el discurso o en las realidades o en las historias, ¿no? Pero lo que siempre me atrae es la cuestión de, bueno, cómo lo aplicamos a la clínica, cómo tendría que ver con la clínica. Entonces me gustó mucho la intervención de Elga, cuando dijo que el delirio tiene que ser escuchado como para introducirlo, ¿no? Como para aceptarlo, como para, no para, digamos, curar nada, sino para invitar al loco a estar con todo y su delirio, ¿no? Pero, y esta cuestión de que el delirio cree, o sea,
esta escucha permitiría un sujeto, me queda ahí una duda, así como una pregunta, ¿no? ¿Cómo pasar del delirio al sujeto, cómo apropiarse de tal modo? Claro, tiene que ver con la transferencia y tiene que ver con la aceptación de esto, ¿no? De esta realidad. Pensé en un paciente que lo oí hace mucho, como él tenía toda una cosmogonía, y bueno, apunté aquí mis notas, tengo que resucitar esas notas que tengo muchas me interesa mucho la locura, y siempre he escuchado con atención el delirio, pero digamos en el contexto de la reunión de hoy, siento que tengo mucho material digamos, para anudar algo importante en la clínica, digamos, en esta creación de realidades a partir de la originalidad del ser de cada quien, digamos, ¿no? De dónde surge, cómo se inserta esta persona en lo que es para él fundamental en todo el sentido de la palabra fundamento, de crear, ¿no? De creación. Y bueno, siempre he pensado que la dirección de la cura tiene que ver con vivir con eso, no tiene que ver con quitar eso. Pero, digamos, hay que pensarlo en serio, ¿no? En serio, a través de estas aportaciones sobre las realidades otras, ¿no? Eso creo, y bueno, me quedo pensando, y si alguien me quiere decir algo, pues qué bueno. Ok, bien, Carmen, gracias. Nos quedan unos minutos, nos quedan alrededor de 6, 7 minutos. Fernando, ¿quieres decir algo? Sí, esto que dijo Carmen me parece súper interesante y te lo agradezco, Carmen, porque me parece un ejemplo clarísimo donde la ontología está en juego. ¿A qué le llamamos o no delirio, no? Esa cosa heredada de la psiquiatría, ¿no? Me acordaba cuando en una época muy, muy lejana supe dar clases de psicopatología y decíamos esta cosa de la alucinación como una percepción sin objeto, ¿no? Sin objeto a percibir. Y en realidad, a partir de esta reconsideración, o estas reconsideraciones ontológicas o metafísicas, o como queramos llamarle, sería algo a cuestionarnos, ¿no? Cuando Schreber, bueno, habla de todas estas, de toda esta cosmogonía riquísima, ¿qué estatuto de existencia y de realidad le daríamos o no, ¿no? Me parece súper interesante lo que trae Carmen porque pone, me parece, un punto clarísimo respecto a cómo juega lo ontológico también en la patologización y en la clínica, ¿no? Gracias. Gracias. Elga, todavía parece que queda tiempo para que... Sí, no, esto que decía que estaba diciendo Carmen y Fernando, que me parece que justamente en lo que llamamos, o el loco, la psicosis, más allá de cómo lo llamemos, el hecho, no es lo mismo, digamos, que alguien escuche voces sin cuestionar las ontologías de esas voces, que alguien pueda contarlas y que además alguien las acoja en la escucha. Y al acogerlas en la escucha, me parece que el alivio viene, digamos, por el hecho de que se le está dando una existencia a eso que acontece. Digamos que el proceso al que se va llevando, por ejemplo, en Schreber, no fue nunca negar lo que estaba sucediendo, sino al contrario, sistematizar, digamos, la narrativa del delirio, incluso la ontología de las existencias de cada uno de esos entes, para que llegara a una existencia más posible, ¿no? Más aliviante, como al contrario de lo que se piensa psicopatológicamente, completamente, es a contrapelo de eso, ¿no? Claro, sí, sí, gracias. Gracias. Bueno, ¿alguien más quisiera comentar algo? Yo solo quería decir como en relación a lo que dicen que me parece que el psicoanálisis como práctica, y bueno, no todo el psicoanálisis, pero algún psicoanálisis comparte ciertas cuestiones con lo que hemos venido platicando. O sea, yo escucho que ahí hay relaciones muy interesantes
o analogías o resonancias, si quieren. Y sin embargo, me sigo preguntando por los elementos modernos que siguen presentes, ¿no? O sea, los lastres de la modernidad en nuestra manera de estar y de hacer, no solamente de concebir, ¿no? Eso. Ok. Lino, Inocencio. Ahorita que estuvieron retomando lo de las ontologías, ya relacionado con la clínica, recuerdo que hace unos momentos, yo casi al inicio creo, Elena mencionaba que había algunos peligros, algunos riesgos sobre asumir las diferentes ontologías. Mi pregunta estaría en relación a eso. ¿Cuáles son esos posibles peligros que alcanzarías a ver, o lo planteas como pregunta abierta, o si sí tienes ya alguna noción que nos pudieras como señalar para... No, lo que decía es que el término de ontología es complejo y que habría que ver cuando decimos ontología, qué queremos decir con eso, porque está el riesgo de tomar el término ontología como una cuestión muy esencialista, ¿no? Y entonces vamos a cerrar la cuestión a que el ser es tal cosa, ¿no? Digamos, ese es el riesgo de ese término, que no quiere decir que toda ontología está definida así, ¿no? Aunque es el riesgo más bien del término, ¿no? Exacto. Ok, ya. Sí, Okay. Gracias. Jesús, adelante. Rapidísimo, una sola pregunta que voy a dejar planteada y que seguramente se va a quedar planteada, porque intentar responderla nos llevaría semanas de estar aquí reunidos, ¿no? Y tiene que ver con lo que decían últimamente Fernando, Elga y luego Carmen. Yo no recuerdo bien en dónde lo dijo Lacan exactamente, pero Lacan decía que jamás habría que contradecir lo que un loco está diciendo. Entre comillas, la palabra loco, porque pues, yo creo que todos estamos locos, ¿no? Todos tenemos algo del orden del loco. No hay que contradecirnos. Sí, y que no hay que contradecir cuando un loco está exponiendo su delirio. Y a propósito de la psiquiatría que decía Fernando, de la psicopatología, sistematizado o no sistematizado el delirio, ¿se acuerdan que eso estaba de juego, no? Y que eso diferenciaría incluso a nivel psicopatológico la esquizofrenia de la paranoia, bla, 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 bla. Bueno, que no había que contradecir al loco, pero que tampoco había que darle por su lado. Como en México decimos dar el avión, no sé si en Uruguay, en Argentina se usa eso, darle el avión a alguien, ¿no? Sí, bueno, sí. Entonces, seguirle la corriente sería. Sí, más o menos, ¿no? Entonces, la pregunta que dejo planteada es, el que escucha esto, ¿qué hace con eso? ¿Qué hace con eso? Ese es un buen tema para una reunión, ¿no? ¿No les parece? Pero... ¿Ya? Dije que iba a dejar planteado, no dije que iba a dar un intento de respuesta, porque nos llevaría mucho más tiempo y creo que Marina está diciendo que ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo, pero bueno, vamos a darle a Virginia Bogliotti la posibilidad de hablar, ¿ok? Adelante. Sí, rapidito, porque justo venía pensando recién en la cuestión del síntoma, ¿no? Cómo se ve afectado con todo lo que están diciendo. Y lo que dijo Jesús me hizo dar ganas de decirlo. Que a mí me queda esa pregunta, ¿no? Porque el síntoma también plantea, de acuerdo a cómo es leído, el síntoma plantea clínica. Entonces esto de las existencias y la ontología me hace pensar en el síntoma y en cómo se ve afectado. También me quedo con esa pregunta. Ok. Bueno, pues creo que la actividad deja todavía muchas resonancias, entonces, y muchas cuestiones seguramente a seguir trabajando. Agradecemos a todos su presencia y su participación. Y bueno, pues continuamos en actividades para poder
pues seguir con el diálogo con todos ustedes, porque me parece que eso pues enriquece pues esto que hacemos. No sé si tengas algo que decir, Elena. O... No, agradecerles mucho a todos estar aquí, ¿no? Y pues... Sí. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muy interesante. Chao, gracias. Gracias.